La ultraizquierda de todo el mundo acusa inmediatamente a las personas libertarias de centro derecha o conservadoras de nazis. Sin embargo, la evidencia empírica muestra que el régimen nazi era socialista y que de hecho muchas de las políticas económicas que llevó a cabo el régimen nazi son precisamente las políticas económicas que esta ultraizquierda, que se define como progresista, como socialismo del siglo XXI, quiere imponer. Los nazis eran socialistas. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y gracias por darle un me gusta a este vídeo. El nuevo orden económico mundial es el título de mi nuevo libro, no te lo pierdas, el nuevo orden económico mundial. Sí, los nazis eran socialistas y eran socialistas claramente en toda su concepción del Estado, un Estado omnipotente y omnipresente en el que la libertad individual, la libertad empresarial y los derechos individuales estaban todos supeditados a un supuesto bien común que por supuesto dictaba el Estado, y dentro del Estado cabía todo y fuera del Estado no cabía nada. Un Estado completamente orientado a la planificación central y que además ponía todo tipo de barreras a la propiedad privada. Lo que suelen decir los socialistas es que, por supuesto que los nazis no eran socialistas porque la propiedad de los medios de producción no era del Estado durante el régimen nazi. Sin embargo, eso es profundamente incorrecto. Para empezar, que hubiese un subterfugio de propiedad privada no elimina el hecho de que todas esas empresas estaban supeditadas a los designios y a las órdenes de lo que quería el Estado que fuese su producción, cómo se producía, para qué se producía y de qué manera. Desde las infraestructuras hasta el tejido empresarial en su conjunto, desde las pequeñas empresas hasta las grandes, la utilización del control de precios, control de salarios, decisiones estratégicas controladas por el Estado, dictadas por el Estado y no reguladas, sino fundamentalmente orientadas a un objetivo militar, estratégico y social absolutamente claro. Vamos a ver algunos factores porque yo creo que es importante recordarlos. Vamos a ver. Lo primero que hicieron los nazis al llegar al poder fue eliminar el derecho a la propiedad privada. El artículo 153 de la Constitución de Weimar garantizaba la propiedad privada y solamente consideraba la expropiación de algunos bienes dentro de lo que es un proceso legal garantizado constitucionalmente y, por supuesto, en el que, en el caso de expropiación, habría algún tipo de compensación, una compensación justa. Bien, este artículo se anuló directamente por decreto por parte de los nazis en febrero de 1933. Con esto, el nuevo partido nacionalsocialista había completado el control total de la propiedad privada en Alemania. Es verdad que no tomaban el control completo de las tierras como los bolcheviques hicieron en Rusia, pero daba igual porque lo que hacían es que ponían cuotas absolutamente imposibles de cambiar en industrias, en ganadería, en todo lo que tenía que ver con agricultura y también llevaban a cabo una planificación central que era imposible de, digamos, de dar ningún tipo de libertad empresarial a ninguna de esas empresas. De hecho, reorganizaron todo el complejo industrial y corporativo para que estuviese controlado y gestionado por miembros del partido nazi. Esto es absolutamente clave porque el ataque a la propiedad privada era esencial para expropiar de manera indirecta y directa los medios de producción, que es lo que hicieron. Es importantísimo recordar, por ejemplo, lo que decía Peter Terman en su artículo, ¿no?, sobre las similitudes entre el régimen soviético y los nazis en cuanto a planificación económica. Los dos
reorganizaron la industria en unidades grandes que estaban completamente controladas por el Estado y cuya actividad económica no solamente estaba supervisada, sino gestionada por miembros de la élite política. Los nazis reorganizaron las industrias en 13 grupos administrativos con un fuerte número de subgrupos para que hubiese una jerarquía de control estatal sobre la propiedad privada. La jerarquía era total y el control era total tanto en la gestión como en las decisiones de inversión, de producción y de precios. El Estado, por lo tanto, lo que hacía es que llevaba a cabo un control directo de las actividades de las empresas sin la necesidad y sin la molestia de tener que tener el control directo económico, es decir, le dejaba a la propiedad privada el riesgo económico, sin embargo, utilizaba todos los mecanismos para controlar la gestión, la producción, los precios y, por supuesto, las decisiones empresariales. La tendencia a crear especies de cárteles estaba hecha, de hecho, para que se eliminase cualquier tipo de competencia. El objetivo de dividir las industrias en esos 13 grupos era que no hubiese ningún tipo de competencia privada. Claro, resultaba que las empresas y las industrias tenían totalmente controladas las actividades por parte de los miembros del grupo político alrededor del poder nazi, de lo que es el partido nazi, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, lo que ocurría era que tenía a una serie de empresas a las que permitía respirar, pero no actuar de manera libre, y a la vez eliminaba la posibilidad de cualquier competencia con respecto a esas empresas. No se puede olvidar, por ejemplo, el hecho de que las propias decisiones económicas del partido nazi llevaron a eliminar a cualquier persona que estuviera en la gestión que no fuese una persona del partido nazi en empresas supuestamente privadas, desde empresas de aeroplanos a empresas de química, etcétera. Por supuesto, la utilización de las purgas a personas de origen judío es una de las más evidentes, pero no es la única, sino que lo que hacían era reorganizar constantemente la industria desde los argumentarios y desde los principios y las directivas del partido nazi. Cuando se habla, por ejemplo, de la utilización del sector privado, uno de los elementos más fáciles de entender es el de las infraestructuras. Cómo se utilizaba por parte del partido nazi a las empresas que llevaban a cabo infraestructuras a las que se les remuneraba con muy bajos precios y se les controlaba lo que hacían, a quién contrataban y quién gestionaba. Por lo tanto, los supuestos negocios privados eran en realidad entes públicos, entes completamente controlados por el poder político. Y todos aquellos empresarios industriales que se resistían, aunque fuese de manera suave, a los comisarios políticos y las políticas del partido nazi, inmediatamente eran eliminados de sus posiciones y sus negocios se confiscaban. Todo esto es muy importante. Confiscación de negocios, control directo e indirecto de las empresas y, por supuesto, control de precios, control de salarios, control de producción y control de las estrategias de inversión. Esto también es muy importante porque la guerra que llevó a cabo el partido nazi contra la industria y contra los negocios privados no solamente se llevaba por delante a los gestores y a las personas que tomaban decisiones independientes simplemente para que sus empresas sobrevivieran, sino que con la entrada en el control del partido nazi, muchas de esas empresas que quebraban se encontraban con la ruina absoluta de los que estaban a cargo de esas empresas por la acción del partido nazi dentro de la gestión, pero sufría las pérdidas la empresa y sufría la pérdida el accionariado de esas empresas. En realidad, estamos hablando del control empresarial y económico más evidente del socialismo. Vuelvo a repetir, control de precios, control de salarios, control de la contratación. El partido nazi decidía
cuándo, cómo y de qué manera se contrataba a las personas, a quién se contrataba. Control de la gestión, control de las personas que gestionaban y, por supuesto, imposición de las personas no solamente cercanas, sino directamente involucradas con el partido nazi dentro de esas supuestas empresas privadas. Claro, en realidad, si lo piensas, lo que hacía el partido nazi es lo mismo que hace el chavismo o lo mismo que hacía la Argentina de Kirchner o lo mismo que hacen cualquiera de los regímenes socialistas, que es aprovecharse del balance y del capital circulante de empresas preexistentes en las que no tiene que tener la propiedad, pero tiene el control absoluto. Esta evidencia nos lleva también a darnos cuenta que se repetía constantemente que en Alemania había una maquinaria empresarial que había apoyado al nazismo. Es al revés. El nazismo tomó control de la maquinaria empresarial para sus intereses, que eran efectivamente militares, y en los que se incluía, por supuesto, sus intereses y sus políticas en cuanto a lo que consideraban que era el bien común, todo por el bien común. Y claro, su visión del bien común es exactamente igual que la visión del bien común que tienen los radicales de izquierda actuales y de siempre. Aquellos que no se conforman a su visión de ese hombre perfecto y de ese ciudadano perfecto dentro del Estado perfecto son eliminados, cancelados y destruidos civilmente, y en el caso de los nazis y de todos los regímenes comunistas y socialistas, por supuesto, aniquilados. Es importante entender que oficialmente se decía que esto eran negocios independientes, pero en negocios independientes en donde el partido que está en el poder decide quién gestiona, cómo gestiona, qué vende, qué es lo que produce, cómo invierte, qué es lo que no invierte, qué gente controla, a qué precio vende y a qué precio compra. Todo eso, obviamente, es socialismo. De hecho, lo que sabemos es que los propios ideólogos del nazismo, desde Rosenberg hasta los propios miembros del partido nazi que se pusieron en poder, estaban completamente de acuerdo con las teorías marxistas en cuanto al control de los medios de producción. Consideraban que los gobernantes tenían que guiar hacia el bien común a las empresas. Fíjate que una de las cosas que se criticaban al principio y que generaron inmediatamente la purga fue la decisión arbitraria del gobierno en decisiones con respecto a la cantidad, la calidad, los precios de los insumos en materias primas compradas de fuera. Es decir, que los propios miembros del partido nazi le decían a las empresas qué precios deberían pagar. Por supuesto, eso generó un enorme problema económico y un enorme problema que además le llevó al partido nazi a llevar una guerra ¿contra qué? Contra la agricultura y contra la ganadería. ¿A qué os suena todo esto? Por supuesto, cuando los nazis llegaron al poder en 1933, uno de sus intereses principales era lo que llamaban el Lebensraum, el entorno para vivir de los ciudadanos puros alemanes, ¿de acuerdo? Y los propios nazis hablaban de eso que se llamaba la herencia para el pueblo de lo que es la agricultura. Para proteger a las personas que se dedicaban a el noble arte y a la noble actividad del trabajo en agricultura, que es lo que les llamaban la sangre del pueblo alemán. Y la ley creaba una nueva categoría de explotación agrícola, el Erbhof, la ganadería heredada, que estaba protegida contra cualquier tipo de problema financiero generado por las fuerzas del mercado. Es decir, lo que hacían era controlar la tierra, controlar la producción, controlar los precios, y si eso generaba, como siempre genera, escasez y problemas financieros,